Vamos a hacer un ejercicio. Para ello les voy a pedir que vayan escribiendo a la vez que yo el ejercicio, para al terminar la presentación podamos probarlo. Vamos a verificar cómo funciona el convertidor análogo a digital del Arduino, y para ello vamos a escribir un programa que nos permita leer una entrada analógica, específicamente el pin número 2 del Arduino, y el dato que vayamos leyendo lo vamos a enviar en forma serial a través del cable USB a la computadora. Vamos a iniciar nuestro programa definiendo nuestra variable por la que va a entrar la señal del potenciómetro. Va a ser una variable entera que le voy a llamar pot pin, y le voy a asignar el número del pin de entrada, que es el 2. Hay que recordar que después de cada instrucción hay que poner punto y coma, y voy a poner como comentario lo que significa esta variable. Le pongo pin del sensor porque el potenciómetro de alguna manera nos va a emular lo que sería un sensor. Algunos sensores envían variaciones de resistencia como lo hace el potenciómetro. Después de haber declarado nuestra variable del potenciómetro, vamos a usar una variable de apoyo que le voy a llamar val, y le voy a asignar un valor de 0. Después, como sabemos, tenemos que iniciar nuestras funciones con void setup, que es la primera. Recordar que si la sintaxis está bien escrita se pone de color anaranjado, como lo vemos en el video. Inmediatamente después abrimos y cerramos paréntesis, y enseguida abrimos llave. Básicamente lo que vamos a hacer dentro del void setup es abrir nuestra comunicación serial. Observen que la S es mayúscula, y dentro del paréntesis vamos a poner 9600, que son los bauds o velocidad en la que se va a comunicar el Arduino con la computadora. Al terminar esto, cerramos nuestra llave, y con eso terminamos el void setup. Enseguida abrimos nuestra siguiente función, que es la función void loop. De igual manera abrimos, cerramos paréntesis, abrimos nuestra llave. Dentro de void loop, nuestra primera instrucción, pues vamos a asignar a la variable val la lectura del potenciómetro. Observen cómo la instrucción analog read lleva la R mayúscula. Y ponemos nuestra variable que asignamos para la lectura del potenciómetro. Una vez que hicimos esto, nuestro siguiente, voy a poner aquí de comentario, que es donde leemos dato del potenciómetro. Una vez que ya leímos el dato del potenciómetro, lo vamos a mandar a la computadora usando la siguiente instrucción: serial.println y entre paréntesis val.
La instrucción, observen, serial, la S es con mayúscula, va todo pegado. Print es el comando que me permite mandar un dato a través del puerto serial. Y LN quiere decir que va a saltar una línea. Si no le pusiera esta terminación LN, saldrían los datos pegados de forma horizontal. Y de esta manera salta una línea y los datos van a aparecer como una especie de columna. Val, como vimos, pues es el valor que tomó de la lectura analógica del potenciómetro. Y por último, hacemos un retardo de 20 milisegundos para darle oportunidad a que se despliegue y podamos leer el dato. Para terminar, cerramos nuestra llave que corresponde al void loop. Podemos probar nuestro circuito ampliando un poquito más la información de lo que estamos haciendo. Necesitamos conectar un potenciómetro de 10 kilo ohms. Como vemos, los extremos del potenciómetro, uno va a 5 volt y otro va a tierra, y el punto intermedio, que es donde varía la resistencia del potenciómetro, lo estamos conectando al A2 o la entrada analógica número 2. Lo que estamos practicando o revisando en este ejercicio pues es el convertidor análogo a digital. Como sabemos, una señal analógica que es continua en el tiempo, cuando se va a monitorear se tienen que hacer muestreos, y la distancia entre muestreos pues es lo que conocemos como la resolución. Específicamente el Arduino tiene una resolución de 10 bits, y con nuestra fórmula de 2 a la 10 nos da 1024 divisiones que puede hacer el Arduino, que transformadas al número que nos muestra en la lectura va a ser de 0 a 1023. Adelantándonos un poco, el convertidor digital análogo, la salida, tiene una resolución menor de 8 bits, que básicamente son números que podemos enviar a la salida del convertidor de 0 a 255, utilizando lo que conocemos como PWM. Entonces lo que vamos a hacer enseguida pues es probar nuestro circuito, y para ello lo vamos a transferir al Arduino y vamos a observar qué valores se obtienen. Hay que hacer una corrección al código anterior. Por ahí aparecía un paréntesis al inicio de Analog Read, hay que quitarlo para que no nos marque error. Una vez que probemos nuestro puerto serial, que es este, podemos ver unos datos que empiezan a aparecer, y al rotar yo mi potenciómetro puedo variar desde 0, que es cuando es 0 volts, y el número va incrementándose hasta 1023, que es cuando llegan 5 volts a la entrada número 2. De esa manera simulamos un sensor, ya que algunos sensores convierten sus señales y ofrecen una salida de variación de resistencia, como lo hace el potenciómetro. Una variante que podemos hacer con este programa es controlar un LED variándole su intensidad. Como sabemos, el convertidor digital análogo del Arduino es de 8 bits y tiene una resolución de 256 valores. O sea, el valor numérico que podemos enviar al puerto PWM es de 0 a 255. Como vimos, la lectura que nos da el potenciómetro es de 1023, de tal manera que si yo divido este valor entre 4, voy a poder escalarlo para que su salida
nos pueda manipular, por ejemplo, el brillo de un LED que previamente tenemos que tener conectado, y nos faltaría aquí nada más asignar cuál es el puerto por el que vamos a sacar la lectura. Ahorita lo que vamos a observar es que dividiéndolo entre 4 reducimos el rango de variación del potenciómetro de 0 a 255. Voy a transferir el programa. Observen que mientras se compila y transfiere, esto está en color amarillo. Cuando termina, ya terminó la transferencia. Activo el puerto serial y voy a empezar a variar el potenciómetro. Varía desde 0 y lo pongo a su extremo, y como ven, llega nada más hasta 255. Esta es una manera de escalar el valor del convertidor análogo digital con el de digital análogo. Podemos hacer la práctica de conectar el LED, y con el potenciómetro podemos variar el brillo del LED. Sustituyendo el LED por una entrada de un transistor a través de una resistencia de 2 kilo ohms, podemos gobernar la velocidad de un motor de corriente directa, empleando el mismo potenciómetro. Hemos modificado nuestro programa para poder variar la intensidad de un LED en función al valor que lea el potenciómetro conectado al pin A0. Podemos ver que en nuestra parte del voice setup estamos abriendo el puerto de comunicación serial a 9600, y aquí en pin mode 9, output, estamos definiendo el pin 9 como salida. Hay que observar que el pin 9 es un pin de salida digital, pero que tiene la opción de modulación de ancho de pulso, denominado PWM, donde se encuentra la parte del void loop, que es la que se va a estar repitiendo indefinidamente. Asignamos a la variable val la lectura del potenciómetro y la dividimos entre 4 para escalarla, para que el LED prenda de un 0 a un 100%. Como sabemos, nuestro convertidor digital análogo, cuando le ponemos un valor de 0 a 255, como lo vemos en la parte horizontal, vamos a obtener a la salida, en este caso el pin 9, un voltaje que varía desde 0 hasta 5 volt, como lo podemos ver en el eje vertical. En contraparte, el convertidor análogo a digital va a leer un voltaje por el puerto A0 de 1 a 5 volt, lo vemos en el eje Y, y el valor que nos va a mostrar el Arduino va a ser un valor de 0 a 1023. Esto es porque el convertidor análogo a digital tiene una resolución de 10 bits, en cambio el digital análogo solo de 8 bits. En nuestro programa vamos a poder activar nuestro monitor serial, que es este cuadrito que está por aquí. Como vemos, nos manda un valor de 0, y cuando movemos nuestro potenciómetro empieza a prender el LED y el valor llega hasta 255 para dar un brillo máximo en el LED. Podemos sustituir nuestro LED por un transistor que nos puede permitir regular la velocidad de un motor de corriente directa. Entonces, usando este mismo programa que monitorea un potenciómetro que pudiera ser un sensor, podemos gobernar nuestra salida PWM, que en este caso lo observamos con un LED. Gracias.